Ahora pasaremos a definir producto vectorial. El producto vectorial de dos vectores se va a indicar de la siguiente forma, donde va a ser el vector A una B corta invertida por el vector B, y donde el resultado del producto vectorial entre dos vectores da como resultado un vector. Este vector C resultante va a tener como módulo A el módulo del vector A por el módulo del vector B por el seno del ángulo que forman. La dirección de este vector C va a ser perpendicular al plano formado por el vector A y el vector B. ¿Qué quiere decir? Que el vector A y el vector B van a generar un plano. La dirección de este vector C va a ser perpendicular a ese plano. Y el sentido va a ser tal que A, B y C, los tres vectores, formen un triedro definido en el espacio, un triedro directo, o bien aplicando la regla de la mano derecha. Vamos a entrar un poco más en detalle en lo que es el sentido, ya que cuesta visualizarlo. Por un lado, nos dicen que los tres vectores tienen que formar un triedro del tipo X y Z directo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo que hacer el producto vectorial entre A y B, quiere decir que a A voy a hacer de cuenta que está posicionado como si fuera un eje X. El vector B voy a hacer de cuenta que está posicionado como si fuera un eje Y. Y por consiguiente, el vector C resultante va a tener que estar posicionado, obviamente, en una dirección perpendicular al plano formado entre A y B, pero su sentido es ascendente para que coincida con lo que sería nuestro eje Z imaginario para formar un triedro en forma directa. En cambio, si yo tengo el producto vectorial de B y A, nos va a dar otro vector D, ya que en un primer momento mi primer vector es el vector B, por lo tanto en ese vector voy a tener que considerar mi eje o mi dirección del eje X. Mi segundo vector es el vector A, entonces en ese vector voy a considerar mi dirección del eje Y, y por consiguiente mi vector D va a tener que ser en la dirección perpendicular al plano formado, pero su sentido será hacia abajo para poder expresar este eje imaginario Z y así formar un triedro directo. Con la regla de la mano derecha es otra forma de poder encontrar este sentido del vector resultante. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vamos a aplicarlo? Vamos a tomar nuestra mano derecha, vamos a apoyar el canto de la mano en la dirección del primer vector del producto vectorial, ¿bien? Y con la palma de la mano derecha apuntando hacia el segundo vector involucrado en el producto vectorial. De esta forma, si nosotros ahora movemos y hacemos cerrar los dedos en dirección al segundo vector, el pulgar nos va a dar el sentido del vector C resultante. Por otro lado, si ahora hago el producto vectorial primero del vector B y luego del vector A, o sea, el producto vectorial entre B y A, lo que tengo que hacer es colocar ahora el canto de mi mano derecha en dirección del vector B, de tal forma que la palma de la mano apunte al vector A. Y por consiguiente, ahora cuando yo cierre mis dedos en dirección al vector A, el
el dedo pulgar me va a dar el sentido del vector resultante, que en este caso es el vector D. El producto vectorial tiene propiedades algebraicas que se listan a continuación. El producto vectorial, como acabamos de ver, es anticonmutativo. A vectorial B es igual a menos B vectorial A. El producto vectorial es asociativo con respecto a la multiplicación por un escalar y el producto vectorial es distributivo respecto a la suma de vectores. Bien, pero lo más importante es saber que el producto vectorial es anticonmutativo. Yo no voy a encontrar el mismo vector resultante. Si va a tener el mismo módulo, va a tener la misma dirección, pero el sentido va a ser opuesto. Como propiedades geométricas del producto vectorial, podemos obtener que si los dos vectores son paralelos, entonces el producto vectorial de A y B es el vector nulo. ¿Cómo sabemos esto? Ya que nosotros sabemos, y lo acabamos de ver, que el módulo del producto vectorial es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo entre ellos. Como los dos vectores son paralelos, este ángulo φ puede valer 0 o puede valer 180 grados. Por lo tanto, para esos dos valores, el seno da 0. Por lo tanto, el módulo del producto vectorial para dos vectores paralelos va a ser siempre 0. Por otro lado, el módulo del producto vectorial es igual al área del paralelogramo formado por los dos vectores dados y que los tienen como lados. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo el vector B y el vector A, el producto vectorial A vectorial B, el módulo de ese producto vectorial va a ser igual al área del paralelogramo, la superficie del paralelogramo. ¿Cómo se demuestra eso? Se sabe que la superficie del paralelogramo es base por altura. Nosotros sabemos que la base de este paralelogramo es el módulo del vector B y cuya altura, que está simbolizada con la letra H, va a ser igual a el módulo de A por el seno del ángulo φ. Si nosotros sustituimos esto, nos queda exactamente la expresión de la definición del módulo del producto vectorial. También es importante saber cómo es el producto vectorial en función de las componentes del vector. Por el teorema se sabe que si nosotros tenemos las componentes escalares de dos vectores, el producto vectorial es igual a esta expresión que está escrita acá. Esta expresión se va a encontrar como la resolución del determinante mediante cofactores de esta matriz que se forma como primera fila los componentes de los versores fundamentales, como segunda fila las componentes escalares del vector A y como tercera fila las componentes escalares del vector B. Para demostrar esta expresión nos basaremos en las propiedades del producto escalar ya vistas, básicamente en la propiedad distributiva respecto a la suma de vectores y luego la propiedad asociativa respecto a un escalar. De esta forma, haciendo los procedimientos necesarios, llegamos a que el producto escalar va a ser igual a el producto de las componentes escalares del vector por un producto vectorial de los diferentes versores. Para poder resolver los productos vectoriales entre los versores fundamentales, podemos generar una tabla del producto vectorial, en donde nosotros ya sabemos que si tenemos, por ejemplo, el producto vectorial entre dos versores fundamentales, el vector resultante de este producto vectorial va a ser un vector cuyo módulo va a ser el módulo del primer versor por el módulo del segundo versor por el ángulo que forman estos versores.
Al ser los versores fundamentales, el ángulo que forman es 90 grados. Por consiguiente, el módulo siempre va a ser 1. La dirección de este versor o este producto vectorial va a ser perpendicular al plano formado entre I y J. Por consiguiente, la dirección va a ser la del eje Z. Y por otro lado, aplicando el sentido de la regla de la mano derecha, podemos determinar que el sentido de multiplicar vectorialmente I con J nos va a dar un sentido de hacia el Z positivo. Luego, nosotros sabemos que si aplicamos el producto vectorial entre dos versores iguales, el módulo va a ser calculado como el módulo del primer versor por el módulo del segundo versor por el ángulo que forman entre ellos. Al ser el mismo versor, el ángulo es 0, por ende son versores paralelos y su módulo vale 0. Esto nos va a permitir saber que el producto vectorial entre versores iguales va a ser igual al vector nulo y el resto de los productos vectoriales se calcula como ya lo hemos explicado. De esta forma, reemplazando los resultados de los productos vectoriales de los versores, podemos, y luego agrupando, podemos determinar que el producto vectorial entre A y B queda expresado como esta ecuación que remarco. Si nosotros ahora lo escribimos de forma matricial y hacemos uso de la propiedad del determinante, podemos ver que este primer término es el resultado de encontrar el determinante de la matriz cuya primera fila es I sub 1 z sub 1 y segunda fila I sub 2 z sub 2. Obviamente multiplicado por el versor I. De la misma manera, nosotros podemos determinar que este segundo término es el resultado de encontrar el determinante de la matriz expresada. Y el tercer término como el determinante de la tercera matriz expresada. Analizando los tres términos que acabamos de explicar, podemos ver que es el resultado del desarrollo de encontrar el determinante de esta matriz 3×3 mediante el procedimiento de los cofactores. Para entender un poco mejor, veamos el siguiente ejemplo. Se nos pide que hallemos un vector simultáneamente perpendicular al vector A y al vector B. Encontrar un vector simultáneamente perpendicular es exactamente lo mismo decir que lo que quiero encontrar es el producto vectorial entre A y B que me va a dar un vector C perpendicular a ambos. Por ende, y aplicando la definición que ya acabamos de ver, de esta forma, si nosotros queremos resolver este determinante utilizando el procedimiento de cofactores, yo lo que voy a necesitar hacer es encontrar el determinante de este producto vectorial y lo vamos a determinar encontrando los cofactores de la primera fila. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo voy a necesitar el cofactor de la posición 1, 1 multiplicado por el elemento que se encuentra en esa posición más el cofactor 1, 2, fila 1, columna 2, multiplicado por el elemento de esa posición, más el cofactor de la fila 1, columna 3, multiplicado por el elemento de esa posición. Recordemos que el cofactor de la posición n sub m se calculaba como menos 1 elevado a la n más m multiplicado por el menor de la posición n sub m. Recuerden que el menor de la posición n sub m era el determinante que se obtenía de eliminar la fila n y la columna m. Por consiguiente, si yo quiero encontrar este vector c,
lo que voy a tener que hacer es, primero, para encontrar el cofactor A sub 1, 1, voy a tener que eliminar la primera columna y la primera fila y encontrar el determinante de la matriz resultante, que queda menos 1, 3, menos 2, 1. Obviamente, multiplicado por menos 1 elevado a n más n, que en este caso vale 2. Esto va a quedar multiplicado por el versor i, que es el elemento de esa posición. Para continuar, vamos a sumar. Y lo que vamos a encontrar ahora es el cofactor A sub 1, 2. Para ello, tengo que eliminar la fila 1 y la columna 2 y va a quedar encontrar el determinante de la matriz resultante, que es 0, 3, 2, 1. Y obviamente multiplicado por menos 1 al cubo. Además de multiplicarse por el versor j que está en esa posición. De la misma forma, me va a quedar el cofactor A sub 1, 3, que va a ser el determinante de la matriz 0, menos 1, 2, menos 2, multiplicado por menos 1 a la cuarta, multiplicado por el versor k. De esta forma, podemos ver que, por un lado, me queda el determinante de menos 1, 3, menos 2, 1, según i. Este elemento me queda un negativo, por lo tanto queda el determinante de 0, 3, 2, 1 en la dirección de j, y por otro lado me queda el determinante de 0, menos 1, 2, menos 2 en la dirección de k. Este segundo término es diferente al segundo término que me dice la expresión, pero es diferente debido al negativo que lo antecede. Pero como sabemos por propiedades de determinante, este determinante puede pasar a valer positivo si yo intercambio las columnas de la matriz. Por consiguiente, no importa de qué forma la trabaje, siempre y cuando yo respete las propiedades. Si resuelvo esto, el primer determinante me va a quedar menos 4 según i. El segundo determinante me va a quedar 2 según j. Y el tercer determinante me va a quedar menos 5 según k. Por ende, este es el vector c, que es el resultado del producto vectorial, y es el vector c que es simultáneamente perpendicular a A y a B.